Aparato de la locomoción osteológica. La osteología es la ciencia que tiene por objetivo el estudio de las estructuras anatómicas de los huesos. Los huesos son órganos de color blanquecino, duros y resistentes, constituyen el 18% del peso corporal. La función: el de sostén, que va a sostener a la cabeza; el de protección, que va a proteger al cerebro en la bóveda craneana; la asistencia en el movimiento, que va a ayudar a los movimientos; almacenamiento de minerales como el calcio y el fósforo; la producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja se realiza esto por el proceso de hemapoiesis. El almacenamiento de triglicéridos en la médula ósea amarilla, porque está constituido por adipocitos, y esos adipocitos almacenan los triglicéridos. Las partes de un hueso: va a presentar una diáfisis, que es el cuerpo; una epífisis, dos epífisis, que son los extremos distal y proximal; una metáfisis, que es el cuello, punto de unión; un cartílago articular, que va a rodear a la epífisis; un periósteo, que va a rodear a la diáfisis; una cavidad medular, que se encuentra medialmente; un endostio, que va a delimitar la cavidad medular. Tomar nota aquí que la médula ósea roja se ubica en la epífisis y la médula ósea amarilla en la diáfisis. Tipos de huesos. Los tipos de huesos: tenemos a los huesos largos, como podemos ver aquí, el húmero, que es un hueso largo. Huesos anchos o planos se los denomina, ejemplo, al parietal. Huesos cortos, podemos tenerlo aquí a los cortos, a los huesos de la cara, como por ejemplo al malar. Huesos irregulares, podemos ver aquí un ejemplo a las vértebras, pero también al maxilar superior. ¿Por qué? Porque va a presentar apófisis y senos. Huesos sesamoideos, que son los huesos más pequeños. Pueden tener el hueso más grande, como es la rótula. La conformación externa: un detalle anatómico que va a presentar cada hueso. Va a ser caras, puede ser cara externa, cara interna. Va a presentar bordes: borde superior, inferior, anterior, borde posterior. O los extremos en los huesos largos: extremo proximal, extremo distal. Las eminencias, como aquí tenemos la tuberosidad del radio, donde se va a insertar el músculo bíceps braquial, ¿no? Las eminencias, también se lo puede decir apófisis, ¿no? Los orificios, ejemplo aquí, un orificio, la infraorbitaria. La superficie del hueso. En la superficie del hueso vamos a presentar depresiones y elevaciones. Las depresiones o orificios: estas depresiones, hay un paso que es articular, donde va a servir para la inserción de los tendones, pero otro que es no articular, donde va a servir para el paso. Como aquí podemos tener una depresión, aquí canal de torsión del húmero, por donde va a pasar el nervio radial. Unas elevaciones o apófisis va a presentar dos tipos, articulares y no articulares. Las articulares podemos verle aquí a los extremos del húmero, la cabeza y los cóndilos, que van a ser articulares. Los no articulares, las apófisis, podemos verle aquí, les dije un ejemplo, la tuberosidad del radio, donde se va a insertar el músculo bíceps braquial. La constitución del esqueleto está constituido por la cabeza, columna vertebral, el tórax, cintura escapular y cintura pelviana. Ya, vámonos a la conformación interna. La conformación interna de un hueso va a presentar las células ontogénicas, que son las células madres. Luego va a presentar las células osteoblastos. Son células formadoras de huesos. ¿Cómo van a hacer estos? Estas células van a sintetizar y secretar fibras de colágeno para la construcción de la matriz osteoide. Va a haber otras células que son las células más maduras, y a estas se los llama células osteocitos. Son los principales del hueso. Las células osteoclastos, encargados de destruir la matriz osteoidea, o sea, son los que destruyen al hueso. Acuérdense, orden alfabético: la B construye, la C mata. ¿Cómo van a hacer su proceso? Por la liberación de ácidos y enzimas, que van a ir a dirigirse
a los minerales y proteínas del hueso. El tejido óseo está conformado por dos tipos de tejido: tejido compacto y tejido esponjoso. El tejido compacto está construido por laminillas óseas aplicadas unas contra otras, que el componente principal es la osteona. Esto donde lo vamos a encontrar en la diáfisis de un hueso, que va a proporcionar eso, la protección, el soporte y la resistencia a la fuerza, ¿no? El tejido esponjoso está conformado por trabéculas óseas. Se ubica en la diáfisis. Alberga a la médula ósea roja, donde se va a producir aquí lo que les dije, la producción de células sanguíneas, por el proceso de hemapoiesis. La división del sistema esquelético en axial y apendicular. El axial está constituido por 80 huesos, el apendicular por 126 huesos.